Durante el arranque del programa Soluciones Útiles por parte de la Administración Gubernamental, el oficial mayor Julio César Pérez Rangel señaló que serán 136,000 paquetes de útiles que se entregarán a los niños que lo requieran por medio de vales que serán canjeados en papelerías del Estado. Con el objetivo de generar un mayor impacto en varios sectores y promover la proveeduría local, se instauraron los vales que son canjeables por útiles escolares. Nosotros los entregamos en coordinación con la Secretaría de Educación, con la UCEBEC, con los directores, con los maestros, con los padres de familia, y a su vez se entregan a los beneficiarios, a los padres de familia, que los canjean en las papelerías que tenemos debidamente registradas. Esaú Mata, estudiante de secundaria en el municipio de Arroyo Seco, agradeció al gobierno el apoyo que les brinda a los estudiantes, pero que sobre todo la ayuda es para los padres de familia, quienes son los que hacen el mayor esfuerzo. Dicho apoyo no solo beneficia a nosotros estudiantes a través de la entrega de vale o paquetes, sino también beneficia a nuestros padres de familia, quienes cada ciclo escolar realizan un esfuerzo para la continuación de nuestros estudios. Por su parte, el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, reconoció que si bien esto no resuelve el problema, pero ayuda en algo. Pidió al diputado Jesús Galván Mendoza que les continúe apoyando desde el Congreso local. Quiero finalmente agradecer y saludar a mi amigo Jesús Galván, diputado local, pues que nos apoye también desde el Congreso, porque el gobierno no es solamente el poder ejecutivo, el gobierno es el poder legislativo y es el poder judicial, y desde el poder legislativo, con nuestro amigo Chucho Galván, tenemos siempre un apoyo muy importante. Mandamos presupuestos, nos apoyan con los presupuestos, nos apoyan con economías para llevar a cabo estos programas. Estos recursos que el gobierno del Estado ejerce a través del titular del Poder Ejecutivo tienen un ingrediente muy importante en la Cámara de Diputados. Chuy, muchas gracias por tu apoyo. Asimismo, pidió a los menores cuidar a sus compañeros y a sus maestros para enaltecer los valores de la sociedad. Y a todos ustedes, amigos, en sus escuelas, aprovechen al máximo. Cuiden a sus compañeros. Los amigos que hace uno de niño te acompañan toda tu vida. Valórenlos. Cuiden a sus maestras y a sus maestros, valórenlos también. Hacen un esfuerzo muy importante por educarnos y finalmente por darnos lo que empezamos a aprender en casa y que se consolide en la escuela, que son los valores, el respeto a los demás, el cariño por tu tierra. Con información de Fidel Favela, Cuadratín Querétaro.